Después de días con los caudales al máximo, la situación se empieza a estabilizar en los ríos de Castilla y León. Muchos vecinos pueden volver a casa para limpiar y evaluar daños. La tendencia, por fin, es que el agua baje. Y se supone que nos están poniendo un generador ahora para poner algo de luz, pero en plan para lo básico. O sea, no vamos a poder poner lavadoras, ni la vitro, ni el horno, pero bueno, podemos poner la calefacción. Buenas tardes. A menos de un mes para las elecciones de Castilla y León, los partidos siguen desgranando sus propuestas. Hoy el PP ha presentado el programa electoral para ese 15 de marzo. Medidas centradas en los jóvenes o en las rebajas fiscales. 10 ejes con más de 1000 medidas que Alfonso Fernández Mañueco quiere llevar a cabo si sale vencedor de las urnas el 15 de marzo. Un programa electoral con guiños a los jóvenes, la vivienda o los emprendedores y que da respuesta, dice, a los problemas de los ciudadanos. Veremos también cómo pueden aprovechar los partidos la inteligencia artificial para acercarse a lo que quieren los electores. Una forma de ganar votos si se sabe usar. Tecnología de última generación para conseguir objetivos de siempre. La noticia saltó hace 24 horas y hoy ha empapado el debate en el Congreso. El PP pide la dimisión de Marlaska por el caso de supuesta agresión sexual de uno de los altos jefes de la Policía Nacional. El ministro dice que se irá si la víctima considera que la ha fallado. Diego Cano. Sí, Marlaska afirma que dimitirá si la víctima dice no haberse sentido protegida y que él le ha fallado como ministro. El Partido Popular ha cargado hoy duramente contra el titular de Interior. Le acusa de intentar tapar esa presunta agresión sexual y exige efectivamente su dimisión. Un suceso que ha sacudido a la ciudad, pero que ya se investiga como un accidente doméstico. La niña de tan solo 7 años se encontraba jugando junto a una ventana abierta cuando se precipitó al vacío. Vecinos ya se han desplazado hasta el lugar de los hechos para dejar flores en memoria de la pequeña. Se cumple hoy un mes del accidente de tren de Adamuz, una colisión que acabó con 46 fallecidos y que mantiene en el hospital a 7 personas. La investigación sigue abierta y todavía hay muchas preguntas sin responder. Faltan 25 días para el 15 de marzo, las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León. Las diferentes formaciones multiplican sus actos y los líderes nacionales se vuelcan también con el foco que se ha puesto en nuestra comunidad. Hoy el PP ha presentado su programa electoral desde León. Más de 1000 medidas con las que Fernández Mañueco pone rumbo, dice, hacia la victoria en las urnas. Un programa electoral que en esta ocasión el Partido Popular ha presentado aquí en León. Alfonso Fernández Mañueco ha estado arropado por los cabezas de lista de las 9 provincias. Un programa electoral que, ha dicho, no es un mero trámite, es una hoja de ruta para conseguir ese ambicioso objetivo de situar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades para vivir. Más de 1000 medidas enfocadas, por ejemplo, a los jóvenes, al campo, a los emprendedores o a la sanidad, y que, dice el líder de los populares, da soluciones a los problemas de las personas. Para el Partido Popular este documento es mucho más que un mero trámite. No es un catálogo de ocurrencias, ni es tampoco la suma de muchos gritos. Un programa que, dice Fernández Mañueco, da soluciones a los problemas de los ciudadanos y aporta responsabilidad frente a la situación que se vive en el Gobierno central. Que rectifica cada semana, que gobierna en función de cómo soplan las redes sociales. 1000 medidas que tienen un rumbo fijo: colocar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades para vivir. Basadas en 10 ejes, destacan las relacionadas con la vivienda. Vamos a impulsar una cuenta ahorro vivienda joven con deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas. Con otro guiño a los jóvenes, esta vez para que se queden en los territorios. Queremos apostar por el nómada digital con ayudas para facilitar el teletrabajo. Sin olvidar las relacionadas en materia sanitaria con el foco en la atención primaria. Vamos a impulsar la alta tecnología con ecografía, con analítica rápida y con electrocardiografía digital. Y para poder llevar a cabo todas estas propuestas, el líder de los populares ha pedido a los castellanos y leoneses su confianza.
El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la Junta ha visitado esta mañana la empresa Siro en venta de baños en Palencia. Ha estado acompañado de Reyes Maroto, quien fuera ministra de Industria en la época en la que esa empresa vivió su crisis. Desde allí Martínez ha ensalzado la intervención del Gobierno en aquel momento y ha prometido un modelo de implicación para fomentar la digitalización de la industria agroalimentaria que hay en el medio rural de nuestra comunidad. En todas las infraestructuras que nos dotan de esa competitividad para que esta empresa pueda competir en un marco global, en cuanto a la digitalización de nuestras empresas, en cuanto a la incorporación de las tecnologías a nuestras empresas, en cuanto a la incorporación de la investigación y el desarrollo de nuestras empresas, en cuanto a la dotación de unas infraestructuras logísticas. En Burgos ha estado el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox. Relaciona el aumento en la delincuencia y las agresiones sexuales con las políticas del Gobierno de Sánchez. Además, acusa al PP de cambiar de posición en temas como la inmigración o el burka. En ese sentido, se ha referido a los futuros pactos postelectorales en Castilla y León. Mañueco tendrá que decidir qué es lo que quiere. Un cambio de paradigma, frenar la invasión migratoria, frenar la ideología de género, que es uno de los mayores monstruos del siglo XXI que no beneficia a ninguna mujer, o seguir con las políticas de la Agenda 2030, para, si es así, entonces que se vaya con el Partido Socialista. Podemos Castilla y León adelanta que en campaña va a poner el foco en la desprivatización de los servicios públicos. Lo ha asegurado su candidato Miguel Ángel Llamas en Valladolid, donde ha dicho también que su formación no se pone techo en esas elecciones. No nos conformamos con el actual escaño que tenemos en las Cortes de Castilla y León, no nos marcamos topes y salimos a obtener el mejor resultado posible. Tenemos además la voluntad de poner el foco en la necesaria desprivatización de los servicios públicos. Somos también la opción electoral que más lucha contra la corrupción. La inteligencia artificial también se ha colado en precampaña electoral. Es una tecnología que supone algunos riesgos por la desinformación o la manipulación, pero que bien utilizada puede servir para captar electores. En países como Estados Unidos ya llevan un tiempo sacando provecho de ese sistema. Puede parecer contradictorio, pero la IA humaniza las campañas políticas porque permite enfocarlas al individuo. Tradicionalmente, con el marketing electoral, lo que se buscaba es un microtargeting o microsegmentación por grupos. Con la inteligencia artificial lo podemos hacer por personas, por miles, incluso por millones. Y personalizar mensajes. Detectar tendencias de las preocupaciones que sentimos a nivel regional, ¿no? Hay temas clásicos, pues el alquiler es una preocupación para la población joven y, por supuesto, con las pensiones y la sanidad. Incluso para captar electores no usuarios de redes sociales, lo hemos visto con los call center en las campañas. Aprovechar ese contenido y llevarlo a soportes tradicionales. También permite enfocarse a públicos concretos y abaratando costes. La microsegmentación que estrenó Clinton a lo grande. Una campaña dirigida a las llamadas mamás del fútbol, las soccer moms, y que tenían pues unas preocupaciones que tradicionalmente no se atendían en política. Clinton canalizó todo eso y ganó las elecciones. Y es que en Estados Unidos van muy por delante y saben aprovecharse bien. Sobre todo para analizar, para tener unos dashboards, ¿no? como decimos, unos grandes tablones con información. La clave es hacer las preguntas correctas. Tenemos ahora pues, muchos chatbots, ¿no? que trabajan y que podemos entrenar modelos de predicción o modelos de estudios de tendencias, de analítica. Ahí yo creo que es donde entra en juego la responsabilidad de los profesionales. Ellos saben que la IA no es magia, pero puede ser muy útil si se sabe aprovechar bien. La bancada popular ha pedido hoy la dimisión de Marlaska después de que se destapara ayer el presunto caso de agresión sexual de uno de los jefes de la policía. Dicen desde el PP que el Gobierno encubrió la denuncia. El ministro asegura que no sabían nada hasta ayer mismo. Volvemos a Madrid, Diego. Sí, sesión de control muy bronca la del día de hoy con Marlaska en el foco de las críticas populares. El titular de Interior ha afirmado efectivamente que desconocía la denuncia. Ya ha asegurado también que dimitirá si la víctima dice no haberse sentido protegida y que él le ha fallado como ministro. Desde el PP lanzan una ofensiva parlamentaria para que Marlaska dimita. Le acusan efectivamente de intentar tapar esa agresión sexual. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. El señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer. Ante el conocimiento de este caso, pidió la dimisión y en el día de hoy este señor no ostenta esa responsabilidad. Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz, no por lo que ha hecho. Sin embargo, cuando hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que después de las denuncias presentadas no hacen absolutamente nada. Los hechos denunciados ocurrieron el 23 de abril de 2025. El ex número 2 de la policía comía en un restaurante de Madrid con un comisario y llamó a la víctima, con la que había tenido una relación en el pasado. Ella se negó a acudir porque estaba de servicio, pero el exdirector le ordenó que fuera con vehículo policial y que le llevara a su vivienda oficial. Según el escrito de la denuncia, a pesar de las negativas de la mujer, ella terminó subiendo debido a una fuerte presión psicológica. En el interior de la vivienda se produjo la agresión, con rechazos expresos de la víctima y con intimidaciones del denunciado. La mujer consiguió huir, pero según su relato, ese mismo día comenzó una campaña de acoso y coacciones. Hasta 17 llamadas recibió esa noche por parte del DAO y mensajes que continuaron días después. Incluso coacciones por parte del subordinado que comía el día de la agresión con el denunciado, con intención, según la denunciante, de comprar su silencio. Este comisario ha sido relevado de sus funciones y la denunciante pide al juez que le llame para declarar como testigo. A José Ángel González, que ha dimitido, el juez le cita para declarar como querellado el próximo 17 de marzo. Y estas son imágenes grabadas esta misma mañana del ya exdirector adjunto operativo de la policía. Sin hacer declaraciones, José Ángel González volvía a su vivienda de Madrid, acompañado por su escolta. Después de una reunión extraordinaria, esta tarde el Ministerio de Interior ha nombrado a la comisaria Gemma Barroso como nueva DAO. Hasta ahora era subdirectora de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Y ante toda esta polémica, el Ejecutivo cierra filas en torno a Marlaska. Respaldo total, son varios los ministros que han salido en su defensa, que han avalado su gestión. También hoy ha salido a defenderle Pedro Sánchez, ausente del Congreso de los Diputados por viaje oficial a la India. Desde allí, el presidente del Gobierno ha asegurado que desde el Ejecutivo se ha actuado con contundencia y con coherencia desde el minuto 1 ante un problema que asegura es de carácter estructural. Se le ha dado credibilidad. Se ha actuado con coherencia, en base a lo que siempre hemos defendido. Y es que el abuso sexual, como la agresión en el ámbito laboral, es un mal estructural que padecen todas las sociedades, también la sociedad española. Pero aquí lo importante es cómo se reacciona, cómo se actúa. Y el Gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Apenas 30 estaciones de la comunidad siguen en alerta por las crecidas de los ríos, pero ninguna de ellas presenta ya una evolución ascendente. Ha mejorado mucho la situación en las últimas horas y se da por hecho que lo peor de las inundaciones ya ha pasado. De hecho, los vecinos que se han visto obligados estos días a salir de sus casas por prevención ya están volviendo poco a poco. Ahora toca limpiar mucho y evaluar los daños. Lo comprobamos en Tudela de Duero, en Valladolid. En Tudela de Duero, algunos vecinos ya podían volver a sus domicilios a partir de esta tarde. Este edificio, por ejemplo, ya tenía electricidad gracias a un generador. Ya pueden hacer algunas cosas básicas como poner la calefacción, pero otros prefieren de momento no volver a sus casas. Mes y medio largo, porque se nos quemaron unos cables en el garaje y debe ser una avería gorda. Aparte que tenemos 1,5 metros todavía de agua. Y se supone que nos están poniendo un generador ahora para poner algo de luz, pero en plan para lo básico. O sea, no vamos a poder poner lavadoras, ni la vitro, ni el horno, pero bueno, podemos poner la calefacción. Los ríos nos siguen dando un respiro durante este miércoles en la provincia, empezando por el río Duero a su paso por la capital, donde nos olvidamos ya completamente de la alerta roja y con tendencia a la baja el caudal ya se sitúa por debajo de los 1.200 metros cúbicos por segundo. Mismo panorama en el río Duero a su paso por el municipio de Toro, donde incluso ya se sitúa por debajo de los 1.100 metros cúbicos y además el nivel del río ya ha bajado incluso 1 metro más. Por su lado, el río Órbigo a su paso por Santa Cristina y Manganeses de
de la Polvorosa mantiene esa alerta, pero en estos momentos la situación es de muchísima tranquilidad. Una situación mucho más tranquila. Lo cierto es que Villaralbo hoy respira un poco después de unas jornadas complicadas. Si ayer la zona de General de Cuadros Eléctricos estaba completamente anegada, hoy las imágenes continúan sorprendiendo, pero con menos agua que en el día de ayer. A este lado del Duero hoy se respira tranquilidad. Para llegar aquí el agua ya puede venir. Lo cierto es que la preocupación en días anteriores se ha centrado en la zona ribereña. Así estaba ayer el centro fluvial de Villaralbo, completamente anegado. Hoy, de nuevo, el nivel del río es más bajo, aunque la zona de paso continúe completamente inundada. Son zonas como estas las que han llamado más la atención. Mi padre tiene una tierra para allí, para las casas máquinas de abajo, de las tierras de abajo. Era raro el año que no se la cogía. Aún así, todavía se requiere vigilancia. En días como hoy vemos, por ejemplo, a Protección Civil atenta al caudal del río. Lo cierto es que en la localidad villaralbina han conocido crecidas mucho más impresionantes. Y ha crecido más. Yo lo he visto más crecido. Pero bueno, pues viene bien alto y ahora con el deshielo seguirá incluso. No obstante, el nivel del agua ha dejado imágenes curiosas como las que podemos ver en Villaralbo. También mejora enormemente la situación en la provincia soriana. Se han reabierto las carreteras cortadas por las inundaciones y los trabajadores de la empresa Soria Natural han vuelto a sus puestos. Han estado una semana sin poder acceder a las instalaciones. La plantilla de Soria Natural vuelve al trabajo tras ese parón de 6 días al no poder acceder a la fábrica por las inundaciones. El ayuntamiento ha creado este camino de Zahorra en apenas un día para que los más de 400 trabajadores puedan volver a sus puestos. El camino transcurre por detrás del campo de fútbol, evitando así esa conexión Garray-Tardesillas. Desde la empresa aseguran que el agua apenas ha afectado a las instalaciones. Las mayores pérdidas se deberán a esa parada de la producción. La crecida del Duero también provocó este fin de semana que se inundara el monasterio de la Vid, en Burgos. El claustro y varias dependencias alcanzaron los 40 centímetros de agua. Una empresa de la zona ha comenzado a extraer la humedad de este claustro del monasterio de Santa María. Cuando esté completamente seco se comenzará a limpiar el barro y a arreglar los desperfectos ocasionados por la inundación del domingo. El agua entró por la cocina y alcanzó los 40 centímetros de altura en algunas zonas como la sacristía o la iglesia, donde aún las marcas son visibles. No se recuerda una inundación así desde 1860, cuando el agua superó el medio metro de altura. Lo primero fue achicar y sacar el agua de las zonas más anegadas. Aquí los bomberos estuvieron hasta las 8 o las 9 de la noche, casi, trabajando. En la iglesia o el claustro el agua alcanzó los 40 centímetros de altura. El único precedente de una inundación así se remonta a 1860, cuando el agua llegó mucho más arriba. Sería hasta aquí donde ha llegado y donde en su día llegó definitivamente, se supone que sería donde está el texto escrito. Después de 3 días todavía queda agua en alguna zona como la sacristía, donde el piso es de mármol. Los trabajos se centran ahora en extraer la humedad y secar la piedra para después limpiarla. Se ha encargado esta labor a una empresa local. Pues creo que van a usar probablemente cepillos, este tipo de agua a presión, con mucho cuidado, sin estropear la piedra, porque se lo pediremos, limpien toda la suciedad. También se están revisando todos los desperfectos. En la zona ya de la iglesia hay un órgano. Le hemos tenido que sacar del nivel que estaba el órgano. Y se tendrá que reparar el agujero que tuvieron que hacer los bomberos para vaciar el agua del museo o estudiar cómo ha afectado la inundación a esta tumba, que no se vació hasta que bajó el nivel del río. Volveríamos a abrir, si todo va bien, igual ya yo personalmente con 2 semanas quedaría muy contento. Por el momento se desconoce el coste de la intervención en este monasterio declarado bien de interés cultural. Se prevé incluir todos estos desperfectos en la petición de zona catastrófica que el Ayuntamiento de Aranda hará llegar a la Junta de Castilla y León. Los ríos van recuperando la normalidad, pero todavía se esperan algunos episodios de posibles crecidas. Nos lo dicen desde la Confederación Hidrográfica del Duero. Están atentos a la nieve y sobre todo al deshielo en la parte norte de la cuenca. Lo que nos prevén son nevadas en cotas altas y deshielos, porque después de la nevada vienen temperaturas altas. Entonces es probable que volvamos a tener algunas
algunos episodios de caudales elevados en algunos puntos, ¿no? Sobre todo pienso que puede ser por la parte norte de la cuenca, que en este tren quizá no ha estado tan castigada como otras zonas, ¿no? La última borrasca que ha irrumpido en la península ibérica, Pedro, y que dará sus últimos coletazos hasta pasado mañana, nos ha dejado un día con numerosos avisos en la comunidad de Castilla y León, tanto por viento como por nieve, unos avisos que a las 7 de la tarde ya quedaban anulados. Aquí en Valladolid capital hemos vivido una jornada muy ventosa y con precipitaciones a última hora de la tarde que han dejado una imagen como la que ven a mi espalda, el Campo Grande de la capital cerrado sus accesos al público por esa prevención con esta alerta amarilla por fuertes vientos. Eso sí, no ha habido que lamentar ningún incidente a mayores. Ya lo ven, llega una nueva borrasca de alto impacto, la borrasca Pedro, nombrada por el Servicio Meteorológico francés, que afectará sobre todo al país vecino, pero que también se dejará notar en nuestro país y en nuestra comunidad, en Castilla y León. En cuanto a las precipitaciones, los mayores acumulados para el día de mañana los esperamos en la zona más occidental de Zamora, cuadrante noroeste de la provincia de León, también montaña palentina y en zonas de la sierra de la demanda burgalesa, y también lo notaremos con fuertes rachas de viento, sobre todo a partir de mediodía, ese viento de componente sur-suroeste que dejará fuertes rachas de hasta 70-80 kilómetros por hora en zonas del centro de la meseta, valores superiores en zonas expuestas de montaña. Luego ya, conforme vaya avanzando la tarde, ese viento rolará a componente oeste y según vaya girando también comenzará a perder intensidad. Fue hace justo un mes, a esta hora, 2 trenes chocaban a la altura de Adamuz, en Córdoba. 46 personas perdían la vida en el segundo accidente de alta velocidad más grave de la historia de España. Las imágenes son imposibles de olvidar. Y todavía queda tiempo para saber exactamente qué ocurrió. De momento todo hace pensar que el problema estuvo en el carril. La principal hipótesis de la investigación remarca que ya estaba fracturado antes del accidente. Sigue pendiente la apertura de las cajas negras de ambos trenes y tramitar todas las denuncias. Hasta 34 se han registrado. A partir de ahí tocará demostrar si las deficiencias en la estructura pudieron haberse evitado y, de ser así, podría ser constitutivo de delitos de homicidio por imprudencia grave. En paralelo a la investigación se ha desarrollado también un juicio, digamos, popular. En los últimos 31 días, la confianza en el sistema ferroviario español ha decaído, como suele pasar después de un accidente de estas características. El caos de Rodalíes, donde también falleció un maquinista, la huelga en toda España, que acabó con un acuerdo entre gobierno y maquinistas, y el problema incesante de los retrasos, que quema a los usuarios. Hoy nueva incidencia ferroviaria. El servicio entre Monforte de Lemos y Ponferrada sigue interrumpido después de que el pantógrafo del tren quedara enganchado con la catenaria en un punto en la provincia de Lugo. Adif ya ha informado de que los técnicos se encuentran trabajando para reanudar el servicio lo antes posible. El tren afectado es un tren regional de Ponferrada a Orense que ha sido evacuado y sus pasajeros trasladados por carretera. Esta incidencia también ha causado desvíos y transporte alternativo en otros servicios entre Castilla y León y Galicia. En el Congreso, el PP ha acusado hoy a Puente de seguir siendo ministro después de los accidentes ferroviarios. Le han pedido además un plan de choque que palíe la situación a la que dicen que ha sometido a Castilla y León. Su pregunta y su intervención denota la perversión en la que ustedes han convertido estas sesiones de control. Perversos que usted siga siendo ministro con 47 muertos. Toda España tiene un problema grave en infraestructuras, pero en Castilla y León tenemos un añadido, un ministro que castiga a su propia tierra. Retrasos, cancelaciones, mantenimiento insuficiente, limitaciones temporales de velocidad que se eternizan. Salamanca acabó ayer el día lamentando una tragedia. Una niña de 7 años moría después de precipitarse por la ventana de un 6º piso. Todo apunta a un accidente doméstico. Una tragedia que ha sacudido Salamanca. Ayer, sobre las 8 de la tarde, una niña de 6 años se precipitaba desde un 6º piso de una vivienda de la calle Valencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente los equipos de emergencia sanitarios que estuvieron durante más de media hora intentando reanimar a la víctima, pero sin éxito. También tuvieron que atender a su madre, que se encontraba en la vivienda. Fuentes oficiales nos explican que la niña se encontraba jugando cerca de una ventana abierta cuando, por causas que se desconocen, la niña se precipitó
completo al vacío. Ahora la investigación continúa abierta, pero se descarta cualquier indicio de criminalidad en este suceso que ha causado una tremenda consternación entre los vecinos. En Palencia han detenido a 2 menores de 11 y 12 años tan solo que amenazaron con una navaja a un ciudadano. Fue a plena luz del día en la calle y cuando llegó la policía en el cacheo les encontraron las armas. Los agentes los llevaron con sus padres y ya les han dicho que van a formular una denuncia. Tercer día de huelga para los médicos. Estas imágenes son de Segovia. Hoy también el seguimiento en Castilla y León ha sido similar, en torno al 20% y con más incidencia en los hospitales y no tanta entre los médicos de cabecera. El perjuicio que se está generando a la población es grande, pero claro, es la única manera que nosotros tenemos de velar por sus propios intereses, porque al final lo que nosotros queremos es poder atender a los pacientes pues, en unas condiciones dignas, ¿no? En poder atenderles, dedicarles el tiempo que necesitan, atenderlos pues, habiendo estado descansando después de una jornada prolongada como son las guardias, y ahora mismo eso no se está cumpliendo. El convento de Santa Clara de Medina de Río Seco, en Valladolid, con más de 5 siglos de historia, se ha convertido en un centro de acogida para inmigrantes refugiados. Casi 100 plazas que gestionan desde la ONG Rescate. Colombia, Venezuela, Palestina, Irán. O países de África, Mali, Níger, Somalia, países del Próximo Oriente, Georgia. El país de origen varía, pero no tanto la causa que les hizo huir de él. Llegan a España, piden refugio y el Ministerio asigna ubicación temporal en lugares como este. En Medina de Río Seco, este monasterio de Santa Clara se ha unido a las plazas gestionadas en el hostal India Chica y en la hospedería, en total 94. Aquí encuentran un primer refugio y ayuda legal. Tienen entrevistas con trabajadoras sociales, psicólogas y con abogadas que van a estudiar su expediente, un itinerario de inserción que dura como máximo 18 meses. Conviven familias, adultos y niños. Los niños están escolarizados y van al cole, tienen también libertad de hacer su propia vida, pero bueno, siguiendo los trayectos de formación que son obligatorios. Y aquí se preparan para iniciar una nueva vida lejos del conflicto. También en función de las necesidades de las comunidades en las que estamos, pues en la construcción, en el cuidado de las personas, en la hostelería, en la agricultura. Por lo menos el 50% se queda en la región, trabajando el 95% de las personas. En el pueblo son acogidos con hospitalidad. Que participa en la vida del pueblo, que participa en la vida cultural, fiestas. Un intercambio de ayuda, fuerzas y competencia con el que todos salen ganando. Castilla y León es una de las comunidades donde menos cuesta heredar. Aquí apenas se exige un pago porque se bonifica hasta el 99% del impuesto de sucesiones. Vean este ejemplo. Si un familiar directo heredase 500.000 euros, tendría que pagar una cantidad muy inferior, entre 500 y 1.000, ahí lo ven, a la que se exige en otras zonas, como Cataluña o Aragón. Castilla y León es una de las comunidades en las que sale gratis heredar. Eso sí, siempre y cuando el receptor sea un familiar directo al que se le dejan 400.000 euros o menos. Aunque si se supera esa cantidad, tampoco es muy elevado el pago que habría que hacer. Los herederos forzosos o directos, esas en Castilla y León están bonificadas al 99%, con lo cual la cantidad que se paga es muy poca. Descuento que hace que no haya muchas renuncias en nuestra comunidad, aunque siempre hay excepciones. Tú puedes renunciar si no puedes pagar. Si hay posibilidad de pagar o con el propio dinero que tenga el causante en las cuentas o con valores que se puedan convertir en dinero, o se pide permiso para enajenar un piso, por ejemplo, y con la venta del piso pues liquidar el impuesto. Porque sí, también se puede pagar el impuesto con el dinero de quien elabora la herencia y no hace falta que se especifique, porque ya está recogido en el reglamento. Ya establece la facultad que tiene la Administración a solicitud de los herederos para que se autorice el pago del impuesto con cargo a los fondos que haya en las cuentas. La recomendación que desde las gestorías hacen a los herederos es que acepten la transmisión de bienes a beneficio de inventario para protegerse. Tú lo aceptas y respondes de las deudas con el valor que tengan los bienes, no con los que pueda tener tus bienes propios o tu patrimonio. Son las principales claves a tener en cuenta a la hora de recibir una herencia. Tanto en nuestra comunidad como a nivel estatal es la fórmula más elegida para transmitir bienes a seres queridos, aunque poco a poco las donaciones en vida vayan aumentando.
Y a punto de cumplir 4 años, la última reforma laboral ha provocado, entre otras cosas, que los contratos indefinidos hayan aumentado considerablemente. Sin embargo, lo que antes se veía como garantía laboral a largo plazo, hoy ha cambiado radicalmente. Muchos de esos contratos no duran ni un año. 4 de cada 10 contratos firmados actualmente son indefinidos. Nuestra economía tiene más y mejores empleos que nunca. Es algo que destaca habitualmente el gobierno, porque antes de su última reforma laboral, esos contratos no llegaban al 10%. Sin embargo, hoy el 60% de los contratos indefinidos que se firman no llegan a cumplir un año. Porque como ya no existe la fórmula por obra o servicio, ahora se contrata indefinidamente, pero con fecha de caducidad. Necesitas al trabajador un mes y luego ya no lo necesitas, y entonces lo despides, o bien recurres al fijo discontinuo. O se alega otro motivo: periodo de prueba no superado. Y estas no superaciones de periodo de prueba se han disparado. De esta forma no se indemniza al trabajador como le correspondería por un despido con contrato indefinido. El caso más extremo es que unas 30.000 personas firman más de un contrato indefinido dentro del mismo mes. Con estos datos, ¿se puede cambiar algo? Necesitamos una proyección en el tiempo para buscar las causas y buscar ahí una solución. Porque lo de un contrato indefinido es para toda la vida. Parece cosa del pasado. Castilla y León dice adiós al desenfreno y a la diversión del carnaval hasta el año que viene, y lo hace, como es tradición, con el entierro de la sardina. Una oportunidad más para sacar el color y los disfraces a la calle. La Casa Botines de Gaudí en León se prepara para una transformación completa. Después de una remodelación que permitió su reapertura en 2019, ahora quiere convertirse en un museo de referencia. El proyecto se ha presentado hoy en Valladolid. La transformación interna de la Casa Botines de Gaudí empezó hace 7 años. Se han recuperado muebles, documentación y obras de arte, pero el plan de renovación para convertirla en un referente internacional continúa. Esta intervención viene a subsanar esas deficiencias, a dotar al museo, al edificio, un edificio de 7 plantas, de las mejores condiciones posibles para el uso museístico. La inversión se acerca a los 8 millones de euros. Ese proyecto se ha presentado hoy ante administraciones y entidades privadas. La sociedad civil tiene que tener un empuje, una energía y una capacidad decisoria en todo lo que tiene que ver con la proyección de la cultura. Solo el año pasado, 18 millones de turistas visitaron los enclaves del arquitecto catalán. Estamos ante una de las grandes marcas culturales de la historia, la primera razón por la que los japoneses visitan España. Contar con 2 edificios en Castilla y León es desde luego una gran oportunidad. 100 años después de su muerte, su arquitectura sigue siendo revolucionaria. Sus edificios reúnen o cumplen los requisitos de sostenibilidad de la arquitectura doméstica actual. Aquí se harán también trabajos de investigación y conservación.